Listo, bien. Entonces, amigos, estábamos hablando acerca de nuestros pequeñitos amigos, los hongos, ¿cierto? En los hongos, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Algo muy importante y es que son unos descomponedores, o sea, para los ecosistemas es muy importante hablar de las formas de descomposición de la materia. Entonces, nosotros vamos a tener los primeros de ellos, los hongos unicelulares, los más pequeñitos, ¿cierto? Esos que vimos en la piel, por ejemplo, entran en ese grupo. Profe, pero dejaron marca. Sí, lo que pasa es que esa marca que está saliendo ahí no es solo por el hongo, sino también porque el organismo, nuestro cuerpo, está intentando destruirlo. Entonces genera esas marcas también, ¿listo? Como ejemplo, tenemos también las levaduras. ¿Alguien sabe para qué nos sirven a nosotros las levaduras? ¿Alguien sabe para qué nos sirven las levaduras? Muy bien, para el pan, ¿cierto? El pan, bueno, pero ¿qué hace en el pan? Porque la levadura hace algo, bueno, en la pizza de pronto sí. Para qué nos serviría en las masas en general? Ah, listo, mire lo que nos dice Sara, excelente. La infla, ¿sí o no? Infla el pan. Lo hace crecer, nos dice acá Cardoso, Parra, Orozco, están súper conectados, Campos, excelente. Entonces la hace crecer, ¿cierto? Cuando ustedes ven que el pan entra, está así todo aplastado, todo chiquitico, y cuando empieza con el calor, empieza a aumentar el tamaño del pan. ¿Qué es lo que pasa? Que con la temperatura, el hongo empieza a hacer este proceso de fermentación y libera gases para que se infle el pan. Obviamente con las altas temperaturas, ya después este hongo muere, ¿listo? Y no nos hace daño. Si alguno de ustedes han visto las bolsitas eh, de levaduras que venden en algunas panaderías, etcétera. Ahí se ven, y entonces ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así es que son unicelulares y microscópicos y yo los he visto y las he cogido, etcétera, 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 ¿cierto? Pues resulta que estas sí se pueden agrupar, estas sí se pueden agrupar, pero no van a formar tejidos como tal, sino están ahí pegadas unas células a las otras, pero siguen siendo, ojo, organismos unicelulares. ¿Listo? En tal caso que el pan no se cocine bien, el hongo puede quedarse en el pan. Es difícil porque, digamos, cuando ya el pan se compacta, como nosotros lo consumimos, pues ya es un pan muy calentado. O sea, la masa que nosotros comemos em, ya ha pasado por un proceso, ¿sí? Si no, nos comeríamos la masa súper cruda. Eso pasaría, pero digamos que estas levaduras que nosotros compramos ya han pasado por un proceso anterior, ¿cierto? Para que ellas no puedan producir esporas y se puedan reproducir y hacernos daño. O sea, esto está súper certificado. Que ahorita que pasemos a este, es lo mismo que pasa con los champiñones. Nosotros comemos hongos, ¿sí? También están las orellanas, por ejemplo, que son otro tipo de hongos que nosotros comemos. Trufas también, ¿cierto? Pero esas entrarían en este grupo, ¿listo? Entonces, acá en estos organismos unicelulares, estos hongos, eh, mm, debemos prestar mucha atención a este tipo de hongos, ¿cierto? Porque como son microscópicos y se pueden pegar en cualquier momento, de cualquier forma, eh, cualquier daño que puedan llegar a generar si nos damos cuenta tarde, pues puede ser terrible, ¿sí? Entonces es difícil saber si es específicamente un hongo o qué es. Si uno llega a notar algo raro en el cuerpo, sea lo que sea, pues toca ir al médico para ver qué es lo que está pasando y tener un tratamiento adecuado. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis pequeños amiguillos?
¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ahora vamos a tener este hermoso grupo muy especial para nosotros que son los hongos pluricelulares. Y vuelvo y les digo, no forman tejidos. ¿Listo? Vuelvo y aclaro, no hacen fotosíntesis. Así algunos crean ver esta forma, ¿cierto? Cuando ustedes ven, entonces, ay, pero es que yo los he visto cuando hace mucho sol y aparecen ahí. No, no hacen fotosíntesis. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven hongos, ¿cierto? Eh, ¿Qué quiere decir eso? O sea, si uno ve un tipo de hongos de este tipo en el suelo, ¿qué podemos decir de ese suelo? ¿Qué podemos decir de ese suelo, amigos? ¿Alguno? Bueno, no. Dice acá Chichi que no es fértil, al contrario. Es decir, que tiene mucha materia. Recuerden que estos amigos estos son descomponedores, ¿cierto? ¿Cierto? Y en estos dos descomponedores lo que van a hacer es, si hay mucha materia orgánica, la van a volver muy pequeñita, la van a destruir. Y eso es muy bueno para el suelo, porque lo que va a hacer es generar, ¿cierto? Que, bueno, gran parte de la materia la consumen ellos, pero otra parte va a quedar acá en el suelo y puede ayudar, por ejemplo, a que puedan nacer algunas plantas. Bueno, aunque no tan grandes como estas, casi siempre son más pequeñitas, ¿listo? Pero donde haya un hongo, quiere decir que hay buena materia, buena glucosa, ¿cierto? Para que se pueda eh, para que se pueda hacer el proceso de respiración. ¿Listo? Entonces, acá hacen dos referencias a las heces o al popó de algunos animales. Y sí, pasa con las vacas, pasa con los perros, pasa con ciertos tipos de animales que después de un tiempo, después de unas horas, aparecen hongos encima de las heces. Claro, porque ahí hay mucha materia rica en nutrientes, ¿cierto? Si nosotros sabemos que es un compuesto un desecho, perdón, un compuesto, ¿cierto? Que aparece como desecho del cuerpo, pero también hay muchos nutrientes porque viene de un proceso digestivo. Entonces los hongos van a aprovechar los nutrientes que quedaron de ese proceso, ¿sí? Y ahí van a aparecer los hongos y van a fertilizar, ayudar a fertilizar la tierra también, ¿listo? Eh, Nosotros tenemos, ahora, no todos los hongos nacen en las heces de los animales, no todos. Por ejemplo, en algunas zonas de Santander, ¿cierto? Eh, Llaman al champiñón como el hongo del rayo, ¿sí? Porque cuando ellos creen que cuando cae un rayo, ahí en ese punto salen champiñones y ellos van y los recogen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sí cae el rayo, lo que se libera es mucha materia orgánica y nitrógeno. Y los hongos van a llegar a esa zona, ya de que después el rayo haya liberado todo eso y va a empezar a crecer. Entonces, los champiñones que nosotros nos comemos no van a salir sobre las heces fecales, sino van a salir sobre la tierra normalita. ¿Listo? Eh, y llevan un proceso, digamos, lo recogen, hay un proceso de lavado, cuando ya están así de grandes, y se cocinan para su consumo. Los hongos se reproducen por algo que se llaman esporas. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas, chicos. Por ejemplo, acá nos están hablando de los mohos.
¿cierto? El moho nosotros lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, en el pan, o lo podemos ver también muy fácilmente en las frutas. Bueno, que las frutas es otro tipo de hongo, es muy parecido, se llama botritis, eh, pero bueno, es un tipo de moho, ¿sí? Nosotros sabemos que los mohos son como esos hongos que le aparecen tanto al pan como a la fruta, ¿cierto? Así como parecen una especie de telaraña, ¿cierto? Hay que tener principal cuidado con estos, amigos, ¿listo? Porque nosotros casi siempre lo que hacemos es, vemos un pedazo lleno de hongo, ¿cierto? Se lo quitamos y nos comemos el resto. Pero lo que nosotros estamos viendo es la parte pluricelular de la célula, cuando ya formó la colonia. Pero hay un montón de células del hongo regadas por el resto de la fruta, por el resto del pan, del queso, de lo que sea que tenga el hongo, ¿listo? Entonces, si yo le quito el pedazo de, si yo le quito el pedazo de, ¿de qué? De este hongo, pues sencillamente me estaría comiendo el hongo en sí mismo también, ¿sí? Porque hay una parte que no es visible, ¿cierto? Que yo me la estoy comiendo, ¿listo? Hay una parte que no es visible que yo me la estoy comiendo. Entonces eso nos puede generar algún daño, ¿listo? Listo. ¿Hasta ahí preguntas, amigos míos? Bueno. Y ahora vamos a tener los, los dos grupos representativos de los reinos, ¿cierto? Que son los que forman tejidos. Somos los seres vivos más complejos, ¿cierto? Es decir, tenemos eh, los sentidos, los órganos, los sistemas organizados de una manera muy compleja, ¿cierto? Que nos va a permitir tener múltiples relaciones para poder vivir, ¿sí? Entonces, si ustedes miran de acá, vamos a mirar acá, de acá hacia allá, ¿cierto? Vamos a ver que estos que están ubicados hacia acá van a ser un poco más complejos que los primeros que vimos, que eran las bacterias. Pero estos no van a tener los tejidos, ¿cierto? Nosotros ya vimos la organización de tejidos, de células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, que solo se da en estos dos. O sea, eso que nosotros vimos de tejidos, órganos, sistemas, etcétera, solo se dan estos dos grupos, ¿listo? El resto de reinos tienen una complejidad menor en su composición, pero obviamente son muy importantes y también digamos que van a tener relaciones diferentes a las que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba del hongo cuando vive en la piel de uno, eso no es tan sencillo tampoco, sino es un hongo que se ha especializado a sobrevivir con lo que puede vivir nuestras células. Entonces le empieza a quitar a nuestras células para que ella pueda vivir. ¿Listo? Entonces, en estos dos grupos, o bueno, en estos que forman tejidos, vamos a encontrar primero el reino vegetal. Acá nos sale como reino de las plantas, pero lo vamos a llamar vegetal. Características principales del reino vegetal. ¿Por qué se caracterizan las plantas? Características de las plantas. Hay una característica principal
que va a definir a las plantas, ¿sí? Desde su estructura celular. A ver, acá me escriben lo siguiente. Se forman por organismos eucariotas y multicelulares, pero eso también lo hacen los animales. Eso también lo hacen los animales. O sea, ¿qué específico tienen las plantas? Algo específico. Ah, listo. Acá es que Gracie hoy está. ¡Pum! Tienen clorofila. ¿Listo? Tienen clorofila. A diferencia de las algas tienen también otros tipos de compuestos eh, de cromo. Estas tienen magnesio y cloro. ¿Sí? Entonces la clorofila va a permitir eh, que ellas puedan hacer un proceso muy efectivo de fotosíntesis. Por eso es que son autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que puede producir su propia glucosa. Nosotros solemos decir, puede producir su propio alimento, ¿m? Pero ese alimento es glucosa. ¿M? Es muy importante saber eso. ¿Listo? Entonces son autótrofos y van a tener en su celulita eucariota un organelo celular que nosotros no vamos a tener y es el cloroplasto. ¿Listo? O sea, los animales no tenemos cloroplasto. Y eso va a ser una ventaja y una desventaja a la vez para estos seres vivos, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cuál creen ustedes que sería la ventaja y cuáles creen ustedes que sería la desventaja? ¿Alguno? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Piensen en una planta, vean las plantas que estén ahí alrededor de ustedes. Y si ustedes fueran plantas, ¿qué verían como ventaja y qué verían como desventaja? Listo, lo primero, hacer fotosíntesis, o sea, producir su propia glucosa, ¿cierto? A partir de luz y agua y bueno, una serie de nutrientes, eh, sería una ventaja, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos fotosíntesis, no tendríamos supermercados, ¿para qué? Necesitaríamos solo luz, ni siquiera luz del sol, la luz de los bombillos no serviría, ¿listo? Pero miren lo que nos dice Cardoso, una desventaja que no me podría mover. ¿Listo? Sí, las plantas se adaptaron para obtener su propio alimento, pero perdieron movilidad, ¿cierto? O sea, ¿por qué pierden o por qué no pueden tener esa movilidad que tenemos los animales? Pues porque ellos necesitan estar en un lugar fijo para recibir todo el tiempo luz y producir la glucosa. A diferencia de los animales que tienen desplazamiento a todos los lugares, ¿cierto? Las plantas están en un punto dado, en un punto fijo, y sí se mueven, pero se mueven es en ese punto, ¿cierto? No tienen desplazamiento como nosotros. ¿De qué forma se pueden desplazar las plantas? Pues bueno, cuando las abejas, por ejemplo, llevan polen,
hacia otras flores. Cuando a los animales, algunas aves, etcétera, se les pegan semillas al cuerpo y las dispersan, puede pasar. Así se empiezan a movilizar, pero entre ellas mismas no pueden hacerlo, ¿sí? Sino tienen que crear otras características adaptativas muy importantes para que se puedan reproducir. Pero hay algo que debemos reconocer principalmente, ¿listo? Y es que estas son muy importantes para que existan la mayoría de seres vivos, sobre todo los animales. Los animales dependemos de las plantas. ¿Por qué? Porque principalmente estas son el origen de las redes tróficas, que están conformadas por cadenas alimenticias. Toda la red trófica está explicando cómo fluye la glucosa, ¿m? Por los diferentes seres vivos que existen en un ecosistema. En este caso, nosotros tenemos que estas producen la glucosa y los animales nos vamos a alimentar de esta glucosa. Obviamente no solo los animales, sino también estos grupos que nosotros vemos acá pueden llegar a alimentarse de las plantas. Entonces, la planta vendría siendo una grandísima fábrica de glucosa. Eso es muy importante, chicos. O sea, tienen que aprenderse eso, memorizarlo, no sé, no mentiras, apréndanselo, es mejor que lo aprendan a que lo memoricen. Y es la glucosa, es nuestra fuente de energía principal, y no solo de nosotros, sino de todos los seres vivos. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Las plantas, si bien hacen fotosíntesis, también hacen respiración. No se confundan. O sea, no pueden decir y nunca lo digan en la vida, la fotosíntesis es la respiración de las plantas. No, eso está mal, porque las plantas hacen fotosíntesis, producen glucosa y después de que acaban el proceso de fotosíntesis en el cloroplasto, esa glucosa que se produjo en el cloroplasto pasa a la mitocondria a hacer el proceso de respiración. Entonces, miren, las plantas hacen fotosíntesis y al igual que nosotros hacen respiración. Nosotros solo podemos hacer respiración, pero las plantas hacen las dos. ¿Listo? Hacen fotosíntesis y hacen respiración. Murillo me pregunta, ¿dependemos? Sí, nosotros dependemos de las plantas. Y no solo dependemos, o sea, recuerde que la mayoría de oxígeno nos la dan bacterias fotosintéticas y las algas. Las plantas, ¿por qué no nos dan la gran cantidad de oxígeno? Por lo que les acabo de decir. Cuando ellas hacen el proceso de fotosíntesis, eso mismo que salió de la fotosíntesis, incluyendo el oxígeno, entra a la respiración de sus plantas. ¿De qué dependemos de las plantas? De la glucosa que producen. Pongo por ejemplo, eh, ustedes almorzaron o comieron anoche, por ejemplo, o incluso en el desayuno, ¿cierto? Tomaron chocolate, por ejemplo, tomaron café, frutas, ¿cierto? En el almuerzo, arroz, verduras, papa, todo eso es producto de la fotosíntesis. Ah, pero profe, yo comí huevo al desayuno, comí un pedacito de queso. Ah, pero ¿eso de dónde salió? Ah, si yo me comí un huevo, la gallina tuvo que alimentarse de maíz y el maíz viene de la fotosíntesis, porque es una planta, ¿sí? Ah, pero la vaca para producir la leche con la que se hizo el queso, ¿de dónde la sacó? Del pasto, que se alimentó, que hizo fotosíntesis. ¿Sí entienden la relación, chicos, de la importancia de este reino? O sea, no es solo el oxígeno, es que las plantas nos dan oxígeno. Pues lo que les digo, no es la gran cantidad de oxígeno que nosotros creemos que nos dan, porque la gran cantidad nos las dan las microalgas y las bacterias.
Nosotros sí dependemos de las plantas, pero es porque ellas nos dan la comida, lo que necesitamos para vivir, que es la comida. El oxígeno, sí, obvio, es muy importante el oxígeno, pero no es lo único. Si tú no comes, te mueres. Al igual, si tú no tienes oxígeno, te mueres. Son dos cosas que tienen que estar juntas, porque la respiración no es solo inhalar y exhalar. ¿Sí? Cuando el profe Miller nos dice inhalen, exhalen, eso no es respirar, sino ustedes ya bien saben, como lo vimos al comienzo, que la respiración sea en la mitocondria, que es un organelito celular, ¿cierto? En todas nuestras células está, en las células eucariotas, y él es el que hace la respiración. Es decir, coge esa glucosa que nosotros nos comemos y coge el oxígeno que respiramos o que inhalamos. Y llegan los dos a la mitocondria y se empieza a degradar para obtener energía química. A ese proceso lo llamamos respiración. Entonces, respirar es obtener energía, producir energía. Si nosotros nos movemos, si yo estoy hablando en este momento, es porque comí y porque en mi cuerpo hay oxígeno que la está degradando, ¿sí? Eso se llama respiración. Pero entonces, miren de dónde viene el origen de esa glucosa. Miren, viene de acá. Son las fábricas más grandes de glucosa que nosotros tenemos. La mayoría de los seres vivos dependemos de las plantas para obtener energía, para obtener glucosa, para obtener lo que ustedes llaman el alimento. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos míos? ¿Ninguna? Listo, bien. Y ahora muy importante también es que, como ustedes saben, pues hay muchos tipos de plantas. ¿Sí? Nosotros tenemos unas plantas desde las más chiquiticas hasta árboles extremadamente gigantescos, ¿cierto? Vamos a tener esos dos contrastes. Entonces, desde las plantas chiquiticas hasta los más grandes van a tener las mismas características, por lo menos en sus células, y es principalmente, no tienen membrana celular, sino en el caso de las plantas vamos a tener pared celular. ¿Listo? Pared celular, porque por eso son duras. ¿Listo? Y en muchos casos de las plantas la pared celular se llena de un compuesto que empieza a formar la madera. ¿Listo? Eh, vamos a tener cloroplastos, evidentemente, ¿cierto? Y también, al igual que nosotros, mitocondrias. Entonces hacen fotosíntesis y hacen respiración, todas las plantas. Entre las más pequeñitas, conocidas por todos nosotros seguramente, el musgo. ¿Listo? Vamos a tener el musgo, que son plantas muy pequeñitas que nos permiten grandes absorciones de agua, múltiples absorciones de agua. ¿Listo? Vamos a tener eh, otras que se llaman ya helechos, no tienen frutos, no todas, ojo, no todas las plantas producen frutos ni flores, no todas. ¿Listo? Las que más conocemos nosotros, sí, pero no todas lo hacen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les voy a poner acá un helecho para que ustedes lo vean y digan, ah, eso es. Mm, ¿listo? Esto ya todos los hemos visto, ¿sí o no? Todos hemos visto esta planta, muy linda, muy bella, hermosa, preciosa. Son helechos, estos no producen frutos y cuando ustedes ven, a ver si encuentro una imagen, a veces en la parte de adentro de la hoja hay unos punticos negros o cafés. ¿M? Mírenlos acá. A veces hay esto. Ellos no producen frutos, sino que acá tienen las esporas para reproducirse. ¿Listo?
Estos son helechos, es un tipo de planta diferente. Voy a poner los musgos. Esas son las esporas y así se reproducen. Sí, Gracie, muy bien. Voy a poner acá los musgos para los que no la han visto. ¿Cierto? Son estas plantas ahí súper llenas de agua. Si ustedes han ido a las montañas, a los páramos, etcétera, ¿cierto? Los musgos forman como una especie de colchones. Se llaman colchones de agua. ¿Listo? Y acumulan demasiada agua. Cuando van a páramo, etcétera, pueden ver estos musgos. Hay otras muy importantes, amigos. En el colegio se ven muchísimo. Se llaman los líquenes. Y ya les explico qué es lo que pasa con los líquenes. Cuando ustedes ven los árboles y tienen como costricas, cosas así, ¿cierto? Este líquen es una mezcla entre alga y un hongo, ¿sí? Es una mezcla, es híbrido entre planta y hongo. Y son descomponedores, entonces también empiezan a descomponer eh, principalmente la madera, eso se pegan en rocas o en árboles, ¿listo? Vamos a tener unos muy importantes, ¿m? Que los vamos a llamar. ¿Son peligrosos los líquenes? No, para nosotros no. No, para nada peligrosos, nada. Vamos a tener unas mm, plantas muy especiales que se llaman las gimnospermas. ¿Qué son las gimnospermas? Son los pinos principalmente, ¿cierto? Miren, acá está toda la cantidad de gimnospermas y son los que producen estos frutos como eh, piñas que nosotros llamamos, se llaman conos, así se le llaman, o gimnostroilo, pero dejémoslo como ustedes lo conocen, ¿listo? Acá, estas van a ser la forma como se van a reproducir y principalmente van a ser pinos, ¿listo? Si ustedes se fijan, también tienen hojas, estas son hojitas, pero estas hojas parecen agujitas, son muy delgaditas, ¿cierto? Son demasiado delgaditas. Y estas hojas son así de delgaditas porque, como ustedes sabrán, estos están en lugares donde hay mucha nieve, donde llueve mucho, etcétera, ¿cierto? Los que hay acá en Bogotá no son de acá, sino fueron traídos. Los que hay en Colombia en general no son de acá, sino fueron traídos. Pero estos tienen esta forma porque los lugares originales de donde vienen hay mucha nieve, llueve mucho. Entonces, si tuvieran una hoja normal, pues las ramas se partirían. En cambio, con estas, la nieve se resbalaría y sus hojas, como ustedes ven, son muy oscuras para que puedan hacer un buen proceso de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, tenemos estas. Y por último, pues las más conocidas. Las plantas que producen flores. Son el grupo más grande, ¿m? Que está por toda la tierra. Y son las plantas que producen flores como tal. ¿Listo? Las llamamos angiospermas. Como hoy estamos hablando solo del reino, no se preocupen por estos nombres tan raros que les estoy diciendo en este momento, porque más adelante vamos a ir especificando tanto en plantas como animales. ¿Listo? Tanto plantas como animales. ¿Listo? Entonces, estas producen frutos y producen flores. Entonces, usted se puede comer hoy una pera, un durazno, ¿cierto? Y decir, wow, me estoy comiendo un angiosperma. O sea, eso salió de una flor y se volvió este fruto que me estoy comiendo. ¿Listo? Volvamos acá. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto al reino de las plantas? ¿Queda claro?
sus características principales. ¿Cierto? Es la flora, sí, esto es lo que nosotros llamamos flora. O sea, puede ser reino vegetal. Ese es el nombre con el que se conoce, reino vegetal. También le llamamos flora y a esta de acá le llamamos fauna. ¿Listo? Pero bueno, muchachos, entonces nos quedan ya 1 minuto 40 segundos. Eh, el reino animal lo voy a explicar el día viernes con los dos cursos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? O sea, llegamos hasta acá para no volvernos a reconectar en 1 minuto. Y el día viernes, con el otro curso, explico el reino de los animales, que es muy complejo y es muy amplio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, amigos míos? Queda 1 minuto. Bueno, muchachos, entonces, eh, gracias por prestar atención. Los amo mucho. ¿Listo? Y entonces nos vemos el día viernes. Nos vemos el día